Bienvenidos a una nueva exploración de los senderos de la mente. Hoy llegamos al día 93 de nuestro recorrido por Un curso de milagros en un año. Vamos a sumergirnos en el capítulo 11, en su tercera sección, de las tinieblas a la luz. Es un pasaje clave que nos enseña cómo trascender el sufrimiento. Así que, sin más, comencemos. Para navegar este pasaje tan profundo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a explorar de dónde viene realmente nuestro sufrimiento. Después, desenmascararemos esa idea de la soledad. Luego, analizaremos la decisión crucial entre dos caminos. Entenderemos qué significa eso de entrar juntos al templo y, al final, vamos a aterrizar todo esto en una práctica que podamos usar en nuestro día a día. Muy bien, empecemos por el principio, con esa pregunta que todos nos hemos hecho 1000 veces. ¿De dónde viene el dolor? ¿Por qué sufrimos? La respuesta que nos da el curso es, es muy directa y la verdad para muchos puede ser bastante sorprendente. Pensemos un momento en esas situaciones. La presión del trabajo, una discusión fuerte en casa, las preocupaciones por el dinero, esa sensación de que ya no se puede más, ¿no? Es una experiencia que casi todos conocemos, pero el curso nos invita a verla desde un ángulo completamente nuevo. A ver, esta es una de las ideas más radicales del curso. Lo que nos dice es que el sufrimiento no es algo que nos sucede desde afuera, sino algo que nos hacemos a nosotros mismos. Claro, la pregunta lógica es, ¿y por qué haríamos tal cosa? La respuesta es simple, porque el dolor no es la voluntad de Dios para nadie. Si Él no sabe lo que es atacar, ¿cómo podría querer que su creación sufra? Esto significa que el dolor es, en esencia, algo ajeno a lo que realmente somos. Y el mecanismo de este autoataque es el conflicto. El curso lo define nada más y nada menos que como la raíz de todos los males. Pensemos, por ejemplo, en una pelea en el trabajo. Parece que el ataque viene de la otra persona, ¿verdad? Pero el verdadero conflicto está dentro. Es una guerra en nuestra mente entre el ego y la paz. Y este conflicto, nos dice el texto, es ciego. No distingue, y al final siempre termina atacando nuestra propia paz interior. Ahora pasemos a otra fuente de dolor profundo, esa sensación de estar completamente solos. El curso nos asegura que esto también es una ilusión, una que podemos y debemos deshacer. Aquí nos encontramos con una paradoja súper dolorosa y, la verdad, muy común. ¿No les ha pasado? Uno puede estar en una fiesta, en la oficina, incluso en la propia casa, rodeado de gente y aún así sentir una soledad inmensa. El texto lo describe a la perfección, esa sensación de no tener un hogar, de andar por ahí sin rumbo y sin amigos. Esto pasa porque creemos que nuestra voluntad está separada de la de los demás y de la de Dios. Y esta cita es la clave para desarmar esa ilusión. Lo que nos dice es simple, pero potentísimo. Dios no está solo. Y si nuestra voluntad es una con la suya, como enseña el curso, entonces la soledad es literalmente imposible. Es solo una percepción equivocada, una historia que la mente se cuenta, pero no es la realidad. Ok, ya que sabemos que el dolor es autoinfligido y la soledad es una ilusión, llegamos a un punto crucial, la decisión. En cada momento se nos presentan dos caminos, y son muy distintos. Aquí está la elección, así de clara. El camino del ego, pues es el que ya conocemos de sobra. Es pesado, es solitario, está lleno de dolor y de miedo. Por otro lado, el camino de Dios es simplemente diferente. No es difícil, es un camino de luz, de paz y sobre todo se recorre en compañía. La elección parece obvia, ¿no? Pero muchas veces nos aferramos a lo conocido aunque nos haga sufrir. El texto usa una imagen muy potente para describir a los habitantes del camino del ego. Los llama los compañeros siniestros. Ojo, no son demonios ni nada por el estilo. Son el miedo y la aflicción que nosotros mismos invitamos a nuestra mente. Son, por ejemplo, esa ansiedad constante por el futuro de los hijos, o ese rencor que no soltamos hacia una expareja. Son invitados a los que les abrimos la puerta y que, claro, nos acompañan en la oscuridad. Entonces, ¿qué hacemos? La instrucción es clarísima. Negarles la entrada a por ellos, a los compañeros siniestros, no a la luz. Muchas veces hacemos justo lo contrario. Negamos nuestra propia paz, nuestra luz interior y le damos todo el poder a nuestros miedos. Pero el punto clave es este. La luz ya está aquí, siempre ha estado. No hay que crearla ni buscarla, solo hay que dejar de negarla y elegir verla. El camino está libre, solo hay que decidirse a caminar. Este camino de luz nos lleva a un destino. El curso lo llama el templo. Y no es un lugar físico, sino un estado de la mente. Pero hay una condición muy importante para poder entrar. Primero entendamos bien qué es este templo. Es nuestra propia mente.
Es un espacio sagrado donde Dios vive en nosotros. Nuestra tarea entonces es protegerlo, mantenerlo puro. Y eso significa, pues, no permitir que esos compañeros siniestros, el miedo y la aflicción, entren y lo profanen. Y aquí están las reglas de entrada, por así decirlo. Primero, ser santo, que no es otra cosa que ser pleno, completo, sin conflicto. Segundo, como ya vimos, no se puede entrar con miedo y aflicción a cuestas. Y la tercera, que es fundamental, es que no se puede entrar en soledad. Este es quizás el mensaje más desafiante y a la vez más liberador de toda la sección. Nuestra paz, nuestra entrada a ese templo, depende de que aceptemos a todos. Ojo, no solo a la gente que queremos, también a ese jefe difícil, a ese familiar con quien no nos hablamos, a esa persona que sentimos que nos hirió. Hasta que no los veamos como parte de nosotros y los aceptemos en nuestra mente, nos quedamos afuera. La plenitud solo se puede experimentar siendo plenos, y eso nos incluye a todos, sin excepción. Muy bien, hemos recorrido un camino conceptual bastante profundo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se aplica esto en la vida real, en el día a día, hoy mismo? Aquí tenemos una guía práctica, como una receta. Primero, cuando aparezca el dolor, en lugar de culpar al mundo, podemos hacer una pausa y reconocer, esto es algo que me estoy haciendo a mí. Segundo, recordar activamente que la luz, la paz, la otra opción, siempre está disponible. Tercero, tomar la decisión consciente de quitarle la atención al miedo y ponerla en esa luz. Y cuarto, practicar la aceptación, perdonar en nuestra mente a esas personas que nos mantienen fuera de nuestro propio templo. Y cerramos con esta pregunta que el texto nos deja a todos. ¿El tiempo puede ser una cárcel o una herramienta de liberación? Cada instante es una oportunidad para practicar, para elegir el camino de la luz, para aceptar a un hermano. La pregunta no es para mañana, es para este preciso momento. ¿Cómo vamos a usar el tiempo que se nos ha dado el día de hoy?